con este material que empezamos a trabajar, recuerden que van a realizar la guía número 3, los puntos faltantes. De esta manera observamos que ya iniciamos con el ítem 8, donde tienen un reto de investigar y transcribir en su libreta los displays de 7 segmentos. Para este caso vamos a empezar a trabajar en el reto 6, los cuales van a servir para los siguientes retos hasta el número 12. Entonces, empecemos a realizar una visualización de un número en un display de 7 segmentos, que es el reto número 6. Para este caso recuerden que deben tener claro el video tutorial anterior, donde depende o se vio con toda formalidad los dos tipos de displays que hay y otras clasificaciones que la pueden ver en lo anterior. De esta manera van a encontrar que solo existen dos tipos de conexiones para los displays, la que se llama ánodo común y la que se llama cátodo común. Recuerden entonces que para el cátodo común, el común sería el cátodo o el negativo. Bajo esta premisa quiere decir entonces que hay que conectar en las letras las R o los resistores para evitar que se quemen estos mismos LED y asimismo cuidar la salida de los controladores. De esta forma encontramos que los displays tienen esta configuración por defecto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el medio está la tierra o el común. Asimismo pueden ver AB en la parte derecha superior, luego C al lado de GND de abajo, la D al lado de la GND, aquí señalamos la E y así sucesivamente. Para este caso recuerden que debemos ingresar a la plataforma de Tinkercad. Esta plataforma, recuerden que entramos a la opción de circuitos. En circuitos, recordemos por favor que es importante entrar a un proyecto que ya teníamos funcional. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar este que ya hemos realizado anteriormente, se llama semáforo de una vía. Entonces, clic derecho y lo duplicamos. Cuando lo dupliquemos, esperemos que cargue. Entonces, agregamos acá componentes todos. Buscamos por segmento, seg. Nos aparece aquí display de 7 segmentos. Lo traemos al protoboard. Aquí nos aparece el panel de opciones. Entonces vamos a trabajar con ánodo o cátodo común. Para este caso sugiero, con el sentido de tener mayor entendimiento, que trabajemos con cátodo común. De esta manera podemos eliminar estos LEDs de acá si no lo vamos a utilizar. Y nos quedamos únicamente con las R. Eliminemos estas conexiones que no nos van a servir. Muy bien, ubiquemos el display en una posición que nos pueda servir. De esta manera entonces iniciamos, vamos a ubicar entonces unas R, ya tenemos R acá de 330. Ubiquemos otras R. Entonces pongamos, por ejemplo, unas dos más por acá. ¿Qué valor? De 330 ohmios. Ubiquemos otra R. Valor 330 en la escala de ohmios. Igualmente busquemos otra. 330 en la escala de ohm. Y miremos si vamos a necesitar más. De esta manera, sugiero aleatoriamente, para este caso, empecemos por el pin, por ejemplo, por el pin 3. Entonces, pin 3 lo ponemos aquí en esta R. Entonces, recuerden que el A viene donde está el A. Entonces, el pin 3 lo vamos a conectar a la primera R. En este caso al segmento A. El pin 4, la R, y vamos aquí encontramos el B,
Entonces vamos a ubicarlo en el segmento B. De igual forma, en el pin 5, entonces B, vamos a ver dónde está la C. Bueno, bien, la C está por acá abajo. Entonces la C, como está por acá abajo, entonces miren lo que podemos hacer. Bajamos este acá. Bueno, hay varias maneras. Sugiero que hagamos esto, por ejemplo. Bajamos ahí, bajamos acá y miren el pin C. Lo utilizamos aquí. Aquí ya tenemos el pin C conectado. DP, recuerde que es el punto común. Recuerden que para este caso el común va a tierra. Entonces vamos a utilizar el color negro. De igual manera arriba, común, color negro. ¿Cuál más sigue? Aquí tenemos, íbamos por la C. Entonces nos faltaría aquí la D. Entonces miren dónde tenemos la D. Entonces sugerimos, por ejemplo, vamos a utilizar acá la D. Entonces conectemos acá. De igual forma venimos por acá. Traemos el pin acá que nos conecte con la letra D. Ahí está la D. Luego vamos por el pin. Bueno, voy a echar esto un poco para atrás. Esto es con sentido de que podamos seguir con el 7. Entonces lo ubicamos en la R. Lo cuadramos aquí de este lado. Sería la E. ¿Seguiría cuál? Seguiría la F y la G en la parte de arriba. Entonces vamos por la pin 8. Pin 8 conectamos la F. Pin 8 conectamos la F y nos faltaría una R. .330 para, en este caso, pin 9 para conectar entonces el pin G. De esta forma ya logramos conectar el circuito y en este caso un display de 7 segmentos. Vamos a cambiar acá el nombre, entonces llamemos, por ejemplo, displays de 7 segmentos, cátodo común. Entonces, para este caso, ¿qué viene ahora? Por ejemplo, si ustedes simularían, ¿qué creen que pasaría? Empecemos simulación a ver. Miren lo que podría pasar. Dense cuenta, se preguntarán, ¿por qué no pasa nada? Porque efectivamente no hemos programado nada. Recuerden que los sistemas programables de instrumentación, si ustedes no programan, no va a pasar nada. Entonces detengamos la simulación y vamos a la función códigos. Entonces en códigos encontramos la función texto. Entonces, ¿qué tenemos aquí en textos? El voice setup. Entonces miren el voice setup que nos hace falta. Aquí declaramos los pines. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Declarar los pines que vamos a utilizar. ¿Qué quiere decir eso, profesor? En este caso dense cuenta. El pin A, ¿a dónde lo tenemos conectado? Al pin 3. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el pin 3 debe estar como salida. El pin 4. El pin 5. Asimismo, copiar el pin 6. De igual manera, copiamos y pegamos el pin 7, el pin 8, el pin 9, y ahí tenemos ya configurados los pines. Recuerden que acá tenemos la configuración de los pines.
recuerden acá como salida o entrada. Para este caso output porque va a ser salida. Muy bien, otra sugerencia, mi intención es que puedan comprender. Entonces miren lo siguiente, debemos declarar una variable A como en este caso el pin 3. Otra variable B que está conectada en el pin 4. Otra variable C, en este caso, ¿qué estamos haciendo? Estamos convirtiendo estas variables de pin mod como salida, las estamos convirtiendo a nombres, de tal forma que va a ser mucho más fácil la comprensión cuando vayamos a programar cada número. Entonces ya dijimos que A es el 3, el B es el 4, el C, de hecho lo podemos ver aquí en el circuito. Miren el C mire dónde viene. El C viene a este pin que es el pin 5. Entonces así mismo el C es el 5. Así mismo el D sería el 6. A, B, C, D, el E sería el 7. El F sería para este caso el 8. Y el G sería para este caso el pin 9. Entonces ya le voy a explicar para qué sirve esto. Vamos a generar entonces el pin. Entonces vamos a crear el número 0. Entonces, ¿cómo se crea el número 0? Ya ustedes saben que para que se cree el número 0 deben estar encendidas. Recordemos, por ejemplo, en esta forma, para que esté el pin 0 encendido debemos haber encendido, dense cuenta, el segmento A, B, C, D, E, F y el G debe estar apagado. ¿Para qué nos sirve eso? Cuando estemos acá en la programación, entonces debemos decir que digital write, ¿qué va a pasar con el pin A? El pin A debe estar en alto. ¿Quién más en alto? El pin B también debe estar en alto. ¿Quién más? El pin C. ¿Quién más? El pin D. ¿Quién más? El pin E. ¿Quién más? El pin F. Y el pin G. Dense cuenta que el pin G debe estar en low o en 0. Pongamos comentario acá extendido. Cerrémoslo acá. Y miren lo que acabamos de programar. Acabamos de programar el número 0. Entonces miremos a ver si efectivamente eso acabamos de hacer. Entonces, iniciar simulación. Entonces, efectivamente, dense cuenta que acabamos de programar el número 0. Muy bien, felicitaciones a todos por haber llegado a este momento importante. Vamos con el siguiente número. Entonces, ¿qué sugiero? Recuerden que ya con la primera, solo es copiar lo que ya tienen y lo pegan en la siguiente línea. Entonces, vamos al número 1. ¿Qué va a pasar? Aquí nos hace falta algo, nos hace falta poner un delay. Recuerden el delay, que es el tiempo. Entonces, vamos a ponerle, por favor, que sea un delay de 1 milisegundo. Recuerden que aquí lo tenemos. Espere esto es en milisegundos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que que va a mostrar el 0, va a esperar un tiempo mostrándolo y luego ahí sí sigue el 1. Entonces, para el 1, ¿qué sigue? ¿Cuál es la configuración del 1? Dense cuenta, solamente debe estar encendido el segmento B y C. Vamos para allá entonces. ¿Qué va a pasar? Que el segmento A debe estar en low, el B high, el D apagado, el E apagado y el high apagado. Solamente cambiar la configuración quiere decir mirar qué va a estar encendido o qué va a estar apagado. Miremos entonces si vamos bien o no.
Entonces, iniciar simulación. Debería mostrar el número 0, espera un tiempo de 1 segundo o 1000 milisegundos y muestra el 1. Así efectivamente es lo que estamos viendo. Y recuerden que él se devuelve, este ciclo es totalmente completo, él se devuelve, llega al punto y se devuelve, y así lo hace infinitamente. Para terminar, sugiero, esta parte si quieren ya la pueden borrar. Entonces borremos esta parte para que no... Sugiero entonces, para terminar, que programemos un número X. Entonces, por ejemplo, sugiero que programemos el número 5. Entonces, para el número 5, ¿qué debemos hacer? Recuerden que para el número 5 debería estar encendido la letra A, la F, la G, la C y la D. Entonces, vamos para allá. Entonces, para el número 5, entonces encendido la B debe estar apagada, la C encendida, la B, la C, la D encendida, la E apagada, la F encendida y la G encendida. Entonces miremos a ver si logramos con eso obtener lo que queremos. Es decir, que muestre el número 0 por un tiempo, en este caso un segundo, luego el número 1 y posteriormente el número 5 o cualquier número que ustedes consideren. Vamos a ver si es así o no. Número 0, 1, 5. Bueno, miren, ahí tenemos, dense cuenta. Si pueden ver, tenemos un pequeño detalle, no sale la parte de arriba del 5. Y si pueden ver, miren el error que tenemos aquí. La A debe estar encendida y miren cómo la tenemos apagada. Todo eso puede pasar. Entonces tenemos que cambiar la A que está en low por high. Y probemos a ver si ahora sí logramos lo que queremos. Efectivamente el 0, el 1, el 5, 0, 1 y 5. Y así sucesivamente, de acuerdo a la configuración que ustedes le den a los displays y a los números que quieran mostrar. Puede ser en secuencia, en este caso progresiva, o de igual manera lo pueden programar en secuencia regresiva. Es decir, que en vez de que empiece por el 0, empieza por el número que ustedes quieran, lo van decrementando sucesivamente. Muchísimas gracias de verdad por haber llegado a este momento. Los invito a que sigan, por favor, incrementando sus conocimientos en este amplio mundo de la sabiduría. Saludo cordial y abrazo fraterno.